Y eso no es todo, ¿sabes? A veces me siento insignificante, intrascendente, como irrelevante. No sé siquiera si me siento o me hacen sentir. Pero en definitiva, ¿qué más da? ¿Tú acaso no te sientes así? ¿Cómo? Como un grano de polvo. Me siento así en muchas ocasiones. Como si fuera solo un instante. La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo, nada de nada. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. En 1972, en los últimos años del franquismo, la cantautora Evangelina Sobredo, más conocida con el nombre artístico de Cecilia, publica este tema, Nada de nada. Nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve. Su letra es un canto a lo insignificantes, a lo indiferentes que podemos llegar a sentirnos. Pero para algunos es un canto poético a esa sensación de libertad que te da el no pertenecer a nadie, el ser nada de nadie. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada. No. En realidad, esta canción es una maravillosa y poética letra sobre cómo se forman los sistemas planetarios. Te lo digo yo, una genia, la Cecilia. Pero empecemos por el principio. Empecemos por un grano de polvo. La espuma del mar, un grano de sal o de arena. Un grano de sal o de arena, o un grano de polvo. Una metáfora 1000 veces utilizada. ¿Hay algo más insignificante que un pequeño grano de polvo? Pues sí, un grano de polvo flotando en la inmensidad del espacio. Auténtica nada de nada. Aunque sí quizás conviene ser un pelín más precisos. Un grano de polvo en el espacio, ¿qué tamaño puede tener? Para que nos hagamos una idea, un grano de arena puede ser del orden de 1 milímetro, el tamaño de un grano de arena. Pues el polvo que está flotando en el medio interestelar es menor de una micra, es decir, de 1000 a 10.000 veces más pequeño que un grano de arena. En el medio interestelar tenemos prácticamente el 99% de gas, el 1% es polvo, y para que nos hagamos una idea de la densidad de materia que tenemos en este medio, pues tenemos como el orden de un átomo por centímetro cúbico. En un cubito así tendríamos un átomo. En el medio interestelar tenemos prácticamente nada de polvo, una poquísima cantidad de polvo. De un simple, ínfimo y frío grano de polvo perdido en el espacio, puede surgir lo más inmenso y enérgico. ¿A qué te refieres? ¿A cómo es posible que tú y yo estemos hoy hablando? No exactamente. Me refiero a la posibilidad de que de la nada pueda nacer el todo. ¿Entiendes lo que te digo?
Realmente el polvo que hay en el espacio es nada de nada porque hay muy poca cantidad, muy poca densidad, pero el polvo es fundamental en la formación de las estrellas y los planetas. Cada planeta que habita el cielo, incluido el nuestro, fue en su momento una mota de polvo de apenas unas micras de grosor, perdida en el cosmos. ¿Y cómo es posible? ¿Has visto esas pelusas de polvo que se te arremolinan debajo de la cama cuando no barres? Pues dales tiempo. En estas nubes moleculares, las zonas que tienen mayor densidad colapsan por su propia gravedad y llegará un momento en que consigamos tener una suficiente temperatura y suficiente presión, se empezarán a dar las fusiones nucleares por las cuales se generan los materiales más pesados, y en ese momento que se inicia la fusión nuclear es cuando podemos decir que ha nacido una estrella. Polvo, gas, gravedad y tiempo. Eso es lo que necesitamos para formar una estrella. Vale, pues así nacen las estrellas. ¿Y los planetas? Pues en un disco. Que no broma. Que literal. Hoy en día sabemos que hay cerca de 6.000 exoplanetas y una de las cuestiones importantes es saber de dónde se originan. Nosotros tratamos de estudiar ese proceso a través de los discos protoplanetarios, que son grandes estructuras de gas y polvo con dimensiones de cientos de unidades astronómicas, donde una unidad astronómica es la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Estas estructuras surgen naturalmente del colapso de una nube de gas y polvo que tiene algo de rotación, y entonces por un principio físico forman una estructura aplanada donde está muy rica de polvo de diversos tamaños, composición química muy diversa, donde hay moléculas complejas, probablemente trazadoras de la vida. Es allí, en estas cunas, donde vamos a ver cómo es el proceso de formación planetaria, los discos protoplanetarios. Hoy tenemos imágenes impresionantes de cómo son estas estructuras gracias a interferómetros como ALMA, donde podemos ver todos los vestigios que puede dejar un planeta en formación. De esa misma manera, un embrión protoplanetario altera su disco en formación, dejando sus estructuras, espirales, surcos, cavidades, que son el testimonio de que allí está naciendo un planeta. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. Nada de Gracias a los grandes telescopios que hay, por ejemplo, en el Observatorio del Polvoriento Desierto de Atacama, ahora podemos observar embriones planetarios, estrellas que nunca van a brillar, potenciales estrellas apagadas. ¿Cómo se forman los planetas? Bueno, pues simplemente pensamos que estos pequeños granos de polvo se van uniendo los unos a los otros en un fenómeno que se conoce como hit and stick, chocar y pegarse, van creciendo, formando lo que se conocen como planetesimales, son piedras cada vez más grandes, eventualmente cometas, planetas o asteroides. La creación de materia para en la formación de los planetas y no llegan a formar una estrella. Nuestro sistema solar también fue un gran disco de polvo y gas. Cuesta imaginar al gigantesco Júpiter o al frío Neptuno como estrellas que nunca se lograron encender. Cuesta imaginar que los paisajes de Marte nacieran de un pequeño grano de polvo. Sí, lo sé. Cuesta imaginar que vivimos sobre la superficie de una enorme y compacta pelusa polvorienta. Y hablando de polvo, ¿dónde está ahora todo el polvo del sistema solar? ¿Debajo de tu cama? La formación del sistema solar viene a través de un disco de polvo donde se fueron formando los planetas. Y uno al principio tenía esa idea de que todo se formó y cayó a los planetas, y cayó a los asteroides, y cayó a la estrella. Pero en realidad nos estamos dando cuenta de que hay mucho polvo todavía dando vuelta, que son esos meteoritos que terminan cayendo en la Tierra. Entonces hay mucho polvo todavía en el sistema solar. No es algo limpio, impoluto, como que entre un planeta y el siguiente no hay nada. El viento sin aire de nuestra estrella barrió todo el polvo alrededor, dejando a la vista el resultado de miles de millones de años de evolución.
8 planetas, 4 interiores y rocosos orbitando cerca del Sol y 4 enormes bolas de gas en la lejanía. Construimos una teoría más o menos coherente de cómo pasar de esta caótica nube de gas y polvo a esta perfecta configuración planetaria. Y elevamos esta teoría a universal, a cósmica. Nunca se deben extraer leyes universales de un solo caso particular. ¿Estamos locos o qué? Fue bastante sorprendente empezar a descubrir nuevos sistemas solares. Se esperaba esto, pero se creía que íbamos a encontrar sistemas planetarios muy parecidos al nuestro, con 4 planetas rocosos, 4 planetas grandes y algún cinturón de asteroides. Y se encontraron cosas completamente diferentes, pero muy locas, planetas muy cerca de la estrella, súper calientes, algunos congelados, cosas rarísimas. Eso abrió la cabeza y se empezó a pensar, quizás no somos nosotros el sistema estándar, sino que realmente somos uno más y quizás seamos el sistema raro dentro de todo. Claro que todavía es demasiado temprano para decir esto porque faltan descubrir muchos más. Esos sistemas planetarios sacudieron el polvo de nuestras ideas sobre la formación planetaria. Pero hay algo que solo podemos hacer aquí, en nuestro sistema solar. Arqueología planetaria. Me encanta ser el Indiana Jones del sistema solar, ¿no? Y eso es lo que hacemos un poco al estudiar la mineralogía, la superficie de los asteroides. Estudiamos de qué están hechos los asteroides porque son los menos alterados del sistema solar, los cuerpos menos alterados. Los estudiamos con la luz que nos llega. Analizamos los minerales, comparamos con los análisis que hacemos en el laboratorio, con las piedras de los laboratorios. Poder saber de qué están hechos los asteroides, eso es increíble, saber la historia geológica que tiene ese asteroide. Como en un polvoriento yacimiento arqueológico, estudiamos asteroides, cometas y otros cuerpos del sistema solar para entender cómo un grano de polvo termina en un copo de nieve. ¿Cuál sería el arca perdida de estos objetos? Pues encontrar señales de vida en un asteroide o en un cometa, ¿no? Eso quiere decir que ellos son los que transportan la vida o los componentes de la vida de un planeta al otro, o que lo siembran en ese planeta. Hasta hace unos años atrás se creía que la influencia o la caída de agua en la Tierra era debido al impacto de los cometas, ¿no? Porque solamente habíamos identificado agua en los cometas. Ahora ya se están descubriendo muchos asteroides donde hay muchísima agua, donde el 25% de su masa es agua. Por ejemplo, el planeta enano Ceres o muchos otros. Uno solo de estos objetos que caiga en la Tierra ya da para cubrirla prácticamente con todo el agua que tendríamos en el océano de la Tierra. El agua podría haber venido más a través de los asteroides que a través de los cometas. El pasado de nuestro planeta se encuentra en estos lejanos fósiles que orbitan alrededor del Sol y que estudiamos tanto en el espacio como en el laboratorio. Aparte de las misiones espaciales y de los telescopios terrestres, contamos con el trabajo de laboratorio. La parte de laboratorio también es fundamental para estudiar las características del gas y del polvo dentro de nuestros laboratorios y de esta forma ayudarnos en la interpretación de las observaciones astronómicas. Resumiendo, de un grano de polvo y gas, una estrella. De la formación de un disco, el nacimiento de los planetas. Esto pasó en nuestro sistema solar y pensamos que pasa en la gran mayoría de las estrellas del universo. Incluso todas las insignificantes cosas a las que canta Cecilia, todas nacen de un grano de polvo. Nada de nada. Poético, hermoso, perfecto, otro gran éxito de la ciencia. Pero la historia tiene un plot twist, un giro de guión. ¿Y si los planetas no debieran de existir? Realmente hay un giro de guión. Hemos visto cómo se forman los planetas, un proceso que aparentemente es muy fácil. Pequeños granos de polvo se van uniendo los unos a los otros hasta formar un planeta. Sin embargo, si nos fijamos en detalle en todos los procesos de formación y crecimiento de granos de polvo, nos encontramos muchos problemas. Empezamos con los primeros problemas. En principio, en el disco estelar,
el gas y las pequeñas partículas de polvo, las iniciales, a partir de las cuales se van creciendo el resto del polvo, están acoplados, se mueven a la misma velocidad. Cuando estas partículas van creciendo, se van uniendo la una a las otras, se desacoplan del gas, pierden momento angular y van cayendo cada vez a órbitas más cercanas a la estrella hasta que son engullidas por la estrella. Pero el problema es, en el caso de los planetas, es para que ese acrecimiento funcione a partir de un granito de polvo, llegar a ser una piedra, después un asteroide y después quizás un planeta, es muy difícil porque fragmentan, colisionan con otros y volvemos a empezar. El proceso este, que es muy eficiente, de hit and stick, chocar y pegarse, se frena. Pero es que además tenemos aún más problemas, porque si esas partículas conseguimos que crezcan hasta tamaños más grandes, llegando incluso al metro, los modelos lo que nos dicen es que si se unen dos piedras de 1 metro, lo que hacen es fragmentarse. Entonces ahí hay un gran problema que llevó a los astrónomos a proponer otras teorías, como por ejemplo la formación de planetas a través de este disco protoplanetario, pero que tiene inestabilidades y crea estructuras espirales que quizás estas estructuras provoquen aglomeraciones más grandes y que sea entonces un proceso más eficiente para formar los planetas. Según todos estos problemas, no se formarían planetas, no tendríamos planetas. Sin embargo, cada día se descubren nuevos planetas, así que algo se nos escapa. O sea, que ni los planetas, ni los cometas, ni los asteroides, ni la espuma del mar, ni los peldaños en la escalera, ni la canción de Cecilia. O sea, que nada de eso debería existir. Pero tenemos un pequeño problemita. Que existen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues seguir investigando hasta que podamos explicar cómo se forman los planetas. Hemos visto que los granos de polvo, conforme van creciendo, se van acercando a órbitas más cercanas a la estrella hasta que son engullidas por la estrella. Bueno, pues ya sabemos que hay mecanismos mediante los cuales esta migración de granos de polvo hacia la estrella se frenan, se forma una especie de atasco en el disco estelar, lo cual favorece el crecimiento de los granos de polvo. Y de hecho, los grandes interferómetros los han visto una especie de refugios de polvo en el disco protoplanetario, donde se cree que allí los planetas pueden seguir creciendo, pero para tener estos refugios, a su vez necesitamos otros protoplanetas que los creen. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo primero, la gallina o el huevo? ¿Necesitamos un planeta para formar otros planetas? ¿Cómo se forma el primer planeta? Tenemos que seguir investigando. Todos los modelos de formación de sistemas planetarios tienen que tener en cuenta que tienen que formar exitosamente nuestro sistema solar, con esos planetas terrestres rocosos cerca de la estrella, esos planetas un poco más grandes, lejos de la estrella. Si queremos hacer un modelo que cumpla y que pueda formar todos los sistemas planetarios, pues eso ya es bastante más complejo. Depende de la estrella alrededor de la cual están girando, del material del cual se están formando, y es bastante más complicado. Granos de polvo más pequeños que el grosor de un cabello humano, que albergan pasado, presente y futuro, que esconden horizontes. La insignificancia que cantaba Cecilia necesita hoy de laboratorios, telescopios, misiones espaciales. Todo para entender que somos el resultado de algo insignificante, el efecto colateral del nacimiento de una estrella. De un grano de polvo, un planeta. Algo que no debería ocurrir, pero ocurrió. En definitiva, todo para entender que somos nada de nada. Así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie. ¿Qué harás esta noche? Aquí arriba no hay noche ni día, solo universo. ¿Y tú qué harás? Supongo que esta noche, cuando termine el concierto, regresaremos a Madrid. Mañana grabamos. Estoy cansada. Dormiré como otras veces en el asiento trasero del coche mientras conducen los chicos de la banda. Cecilia murió el 2 de agosto de 1976 por culpa de una insignificante distracción al volante. Tenía 27 años.
Ah.